Ustedes pueden utilizar Proteus para simular la parte de los Arduinos, para simular el comportamiento, para probar los circuitos antes quizás de implementar. Si puede que por ahí le dé duda a algo. Entonces usted podría probar inicialmente cómo trabaja el Arduino como tal. Entonces, en la parte de esquemático, ustedes pueden armar circuitos, ya, déjenme que se cargue. Ya, listo. Pueden armar circuitos. Cuando yo les pedí que instalen el simulador, les había mencionado que ustedes pueden instalar las librerías de Arduino o unas librerías que emulan Arduino. ¿Estamos? Esa librería se llama Simulino, ¿sí? Es decir, toda esa librería debe andar por aquí, por ejemplo, el rato que usted instala. No creo que sea este, no, este es de otros sensores, ya, Simulino. La librería se llama como Simulino como tal. Cuando yo le descargué acá, creo que estaba con otro nombre, pero bueno, es esta de aquí, ¿ya? Si usted nota, acá están los Arduinos simulados, ¿ya? En todas sus versiones, por ejemplo, Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, los más típicos, ¿sí? El Mega, el Nano y el Uno. ¿Cuál de ellos quieren usar? Arduino Uno, el Nano, ¿cuál están más usando ustedes? Ya, vamos a usar el Uno, ¿sí? De hecho, hay dos librerías. Está el este que dice blog embarcado y este Arduino que dice librería, ¿ya? Cualquiera de los dos me parece que son los mismos. Vamos a usar este de aquí, el que dice Arduino, porque es propiamente de Arduino, ¿ya? Le jalamos hacia acá. Entonces usted puede hacerle algunas situaciones respecto a esta placa, ¿sí? Puede simular todo lo que hace en la parte de física, puede hacerlo en la parte de acá, ¿ya? Es la misma placa, note que tiene los 5 voltios, tiene el voltaje de reset, tiene los analógicos, tiene los digitales, tiene los pines, estos de aquí que, bueno, que tienen no sé si notan que tienen como una onda, ¿ya? Esa onda nos dice que es PWM, ¿ya? El PWM sirve básicamente para controlar lo que son servomotores, ¿ya? Vamos hoy día a ejemplificar, esperemos que el tiempo nos dé, para más o menos el funcionamiento de los motores, que es lo que habíamos especificado el otro día, ¿ya? Por ejemplo, si usted se recuerda, yo le había dicho que usted puede conectar un motor, pero para el motor, dependiendo del motor, si el motor es de alta corriente, yo no le voy a poder conectar directamente al Arduino, ¿estamos claros? ¿Por qué no le voy a poder conectar directamente? Porque obviamente si es que demanda mucha corriente, voy a quemar la placa. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar? Yo les había dicho cuál es el dispositivo que nos permite controlar motores. ¿Cuál era ese de ahí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo controlo motores? ¿Con qué dispositivo les había indicado en clases? El relé. Ya, no era exactamente el relé. Podría servirme, pero no exactamente. El relé utilizaría, por ejemplo, si tengo un circuito de 110 voltios. Mencionando que era una clase de puente Ya, y al que se le conectaban las patitas y se podía controlar a qué dirección se va. No me acuerdo el nombre, creo que era el L323. ya más o menos. Básicamente es un puente H, ¿estamos claros? Ya. Un puente H es técnicamente para controlar el giro de un motor, ¿sí? Existe el puente H armado como tal dentro de Arduino, perdón, dentro de los sensores que venden para Arduino, ¿ya? Pero no es necesario comprar el puente H como tal, salvo este que a veces sí se necesita armado, es más fácil que venga armado a que armarlo nosotros, ¿ya? Es este de aquí, el L298, ¿sí? Pero el L298 es para potencia un poco más alta, ¿ya? El que nosotros necesitamos es un puente H, que es en esencia lo mismo. El puente H, de hecho, se puede armar. Aquí está el circuito de un puente H. No sé si notan, aquí está el circuito. Pero note lo pesado que es armar esto de aquí. Tiene 4 transistores, tiene el motor, tiene 4 diodos. Ya vamos a ver para qué sirven estos diodos. Tenemos resistencias, tenemos las entradas de salida, entrada y salida que son a través de flip-flops, etcétera. Tenemos algunas situaciones en eso de aquí. Por ejemplo, aquí está un circuito como tal de puente H, ¿ya? Notará aquí estos diodos en especial. Ya vamos luego a analizar cómo trabajar con estos diodos de acá, ¿ya? Si usted se percata, hay esta situación de todo este circuito que usted lo puede armar, ¿ya? Pero como es un poquito pesado el armarle y susceptible a errores, entonces no se usa, o bueno, cuando a veces se quiere, se arma este circuito para alta demanda de energía, pero si no, se utiliza un integrado que se conoce como L293, L293, ¿sí? Básicamente es este de aquí.
Cuando usted quiera saber algo sobre un integrado, lo que puede hacer es buscar el datasheet, ¿ya? El datasheet es la hoja de datos del dispositivo. Obviamente lo busca en PDF, ¿sí? Por ejemplo, aquí está L293, ¿ya? Y tenemos la hoja de datos, en este caso tenemos la del fabricante directamente, ¿ya? Vamos a entender esto de aquí. Esto obviamente va a estar en inglés, raramente está en español, ¿ya? Entonces acá me dice características, features, ¿sí? Me dice amplio voltaje que yo puedo aplicarle desde 4,5 hasta 36 voltios. Separa la lógica o la entrada lógica, la fuente de entrada lógica, tiene tal protección interna, etcétera, le va dando. Por ejemplo, me dice la salida de corriente, y esto es lo importante, la salida de corriente de 1 amperio por cada canal, ¿ya? Yo les había dicho que este tiene dos canales, es decir, que controla dos motores. Entonces me dice, para cada canal tiene una corriente de salida de 1 amperio por canal, ¿ya? Me dice 600 miliamperios por L293D, ¿ya? En el caso de este de aquí. Me dice el pico de corriente que puede tener por canal es 2 amperios, que es 1,2 amperios por L293D, ¿ya? Entonces, note que tiene una limitante. Entonces, usted puede sacar hasta 600 miliamperios, lo cual es medio amperio un poco más, ¿sí? El, bueno, aquí está la lógica, cómo viene internamente. Aquí está, obviamente, el índice de qué es lo que tiene. Entonces, usted revisa si es lo que necesita. Por ejemplo, yo qué sé, necesito pines y configuración y funciones. Entonces, digo, está en la página 3. Puedo dar clic y me voy. Y precisamente aquí está. Me dicen el tipo de empaquetado de 16 pines. Por ejemplo, aquí está 16 pines. PDIP es el empaquetado, es el package que le habla aquí. Top view, la vista desde encima. El circuito es este de aquí, ¿ya? Y aquí le está diciendo qué es cada pin. Me dice uno y 2 son enables, uno y 2 de enables. Tipo, me pone una I. ¿Qué significa una I? Entrada, es de tipo de entrada. Me dice activa los drivers o los canales drivers. Perdón, activa. Ok, es el control de activación de los canales uno y 2. Se activa, nota esto es importante, dice se activa cuando yo le doy una entrada en alto. Es decir, si le doy una entrada en alto, esto se activa. Si le doy una entrada en bajo, obviamente se desactiva, ¿ya? Del 1 al 4 me dice los pines 2, 7, 10, 15 son entradas, son los drivers input, no invertidos, ¿sí? ¿Qué significa no invertidos? Que le doy directamente los valores, ¿sí? Que ya vamos a ver esta situación de estos inputs. Del 1 al 4 en el lado Y, el 1 al 4Y, son las salidas, ¿ya? Drivers output, las salidas del controlador de motor. 3, 4 enable del otro canal, etcétera. Y va especificando ground, BCC1, dice voltaje de 5 voltios para el manejo de la circuitería o de la parte lógica. ¿Sí? Notará que dice BCC1, pin número 16, y me dice 5 voltios. Y BCC2, notará que es pin número 8, y me dice pues, potencia de BCC para los motores o para el controlador, que puede ser de 4,5 voltios hasta 36 voltios. ¿Estamos claros? Entonces yo puedo tener toda esa situación o todo ello en la parte de circuitos. Ahora, luego vamos a ver, por acá debe haber una tabla adicional. ¿Ya? Entonces, en las hojas de datos está especificado todo respecto al componente, cómo funciona, qué es lo que hace, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, ya, de hecho están aquí, pero bueno, hay otras tablas medio más consolidadas. Pero por ejemplo, aquí me está diciendo qué pasa si yo le doy, yo puedo usar para unidireccional el motor, para hacerle girar en un solo sentido o para hacerle girar en dos sentidos, ¿sí? Normalmente el L293 es para control de giro del motor, es básicamente un driver, por eso le dice, es un driver como tal, ¿ya? Observará este circuito de aquí, ya vamos a ver esta cuestión de este circuito, cómo tenemos que conectarle. Para alguna situación de esto, ¿ya? Igualmente este circuito, por ejemplo, aquí está para dos motores, ¿ya? Bipolar, dos motores. Aquí hay cuestiones de diseño. Aquí está especificándole, por ejemplo, algunas situaciones de pines en especial, qué sucede, cuánto maneja, 1 amperio, es lógica TTL, de 5 a 36 voltios, para que usted tenga un ejemplo de los pads, ¿sí? Note que aquí le está dando, esto ya vamos a ver la siguiente unidad. Note que le está dando un diseño para el diseño esquemático de los pads, ¿ya? Entonces, teniendo ello, podemos ya utilizar un tanto este dispositivo sabiendo que toda su lógica o toda su documentación está en la parte de acá. ¿Sí? Cualquier dispositivo siempre van a encontrar la documentación en la parte de Internet. Entonces vamos a probar usando el L293, ¿ya?
Si usted busca aquí, debe aparecer. Note que aparece el L293. Si usted tiene un motor que vaya a ser más alto, de mayor demanda, es un L298. Sí, note que acá está un L298. Tiene el motor driver propio de Arduino, pero este tiene su precio y ya viene todo armado. La idea es que usted arme. Entonces, L293, ya tenemos este de acá. ¿Ya? Además, este es más económico que el otro, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, vamos a jalar eso. Vamos a jalar un motor para probarlo. Ya, vamos a ver motor. Está aquí, por ejemplo, un motor. Me dice, hay un activo, hay uno de la librería Motors, cualquiera de los dos. Me dice Simple DC Motor. Vamos a usar este de Motors. Vamos a ver si se simula. Hay algunos que son estáticos y otros que son dinámicos, es decir, que tienen sus animaciones, ¿ya? Y necesitamos además diodos, ¿sí? Diodos. En diodos, por ejemplo, el 1N4004 es suficiente, ¿ya? Por ejemplo, aquí usted tiene los diodos, el 1N4004, básicamente es un diodo rectificador. Si busca uno más pequeño, no hay inconveniente, 4001, por ejemplo, ¿ya? El 4001, note que es para 50 voltios, usted no necesita nada más. 4001 para 1 amperio, no necesita más. El 4004, note las especificaciones, ok, mil disculpas, salí jalando. Note las especificaciones, es un diodo de silicio, soporta 400 voltios, 1 amperio, 3 microsegundos, esa es la respuesta, ¿ya? Entonces puede utilizar cualquiera de los dos, ¿ya? 4001, por ejemplo, me dice 50 voltios, 1 amperio, etcétera. 4002, ya, va cambiando de acuerdo a ello, por ejemplo, 100 voltios. Entonces puede utilizar el que mejor le crea. Además necesito una fuente, ¿ya? Puedo utilizar una batería o puedo utilizar una fuente BDC. Acá se llama B-Source, ¿ya? B-Source, de esta manera. ¿Ya? Aquí es una fuente de continua que básicamente le puedo dar voltaje como tal. Entonces podría emplear esta de aquí, ¿sí? Aceptar. Y podemos empezar a conectar, ¿ya? Esta placa por sí sola ya está conectada directamente, ¿ya? Por ahora vamos a probar solo el motor, luego vamos a probar esta cuestión. Entonces, para conectar el driver, nosotros tenemos el L293D, ¿ya? Que es este de aquí. Y aquí están los pines, ¿sí? Como nosotros vamos a utilizar solo un motor, de hecho se podría usar los dos para alimentar para alimentar un solo motor, pero bueno, ese es otra aplicación. Note que el motor nosotros podemos conectarle directamente aquí a la salida 1, 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí básicamente va a estar esta situación del motor, ¿ya? A veces cuando no quiero llenar de cableados aquí en el simulador, por si usted va a presentar los circuitos en este simulador, ya recordará que debe utilizar alguno, ¿ya? Puede conectar directamente o puede conectar a través de estos terminales bidireccionales, a través de un default o a través de un bidireccional, ¿ya? Generalmente del default, ¿ya? Usted pone el default, note que puede poner las etiquetas, déjeme solamente le doy la vuelta, ya, ahí. Y por ejemplo, usted puede conectar acá directamente, ya. Conecta aquí directamente el uno, acá conecta el otro y les cambia de nombre. Por ejemplo, les pone aquí, motor uno, ya, pongamos motor pin uno, ya, motor uno y motor pin 2, ya, motor 2, ya. Y usted copia estos de aquí, ¿ya? Puede copiar o puede duplicar como quiera, ¿ya? Por ejemplo, bueno, vamos a escribirles directamente, ¿ya? Voy a girar este motor. Voy a ponerlo de esta manera, ¿ya? Entonces, este motor, acá usted puede poner los mismos pines, por ejemplo, aquí el uno, ¿ya? Y girarle acá el otro, ¿ya? El motor de DC no tiene polaridad, por si acaso, si no es que tiene un orden positivo o negativo, ¿ya? Simplemente le conecto, por ejemplo, aquí, ¿ya? Les conecto este de acá, déjenme conectar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí pongo motor uno, ¿ya? Con eso estoy haciendo que el que se conectaba aquí, o el cable que salía aquí, se conecte con el de acá. Estoy conectando a través de etiquetas. ¿Estamos? ¿Ya? Pues note que lo que estoy haciendo, estoy conectando directamente al motor. ¿Estamos claros? Sí. Estoy haciendo, en vez de sacar un cable directamente de aquí hasta acá, ¿ya? Estoy haciendo a través de la etiqueta. Con eso me evito de utilizar tanto cableado. ¿Estamos? Y además voy sabiendo, digo, a ver, estos dos pines van al motor. Entonces ingresa aquí al motor, ingresa acá al motor. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Ahora, de acuerdo a esto, tenemos el GND, que obviamente debo conectar a tierra. ¿Ya? Aquí tengo el label de tierra. Busco acá y conecto a tierra. Ya tenemos este de aquí. El otro no vamos a usar, obviamente, la otra salida, la salida 3 y 4. Y lo que vamos a manipular son los enablers, ¿sí?
Ahora, vamos a suponer que este motor es de 12 voltios. Por ejemplo, aquí está, ¿sí? Voltaje nominal. Le di doble clic al elemento y aparece aquí, voltaje nominal 12 voltios, ¿ya? Entonces, si yo tengo una fuente de 5 voltios, como tenía, por ejemplo, acá, ¿ya? V-source aquí, ¿ya? Y esto es lo que van a tener un poco de detalle ustedes. La fuente podría comenzar siendo 12 voltios, ¿ya? Podría comenzar siendo 12 voltios, por ejemplo, ya, 12 voltios. Entonces, esta fuente yo le puedo conectar a uno de estos pines. Si usted se acuerda, de acuerdo al diagrama, ¿ya? Note que usted conecta de 5 a 36 voltios para controlar los motores para el giro de motor en el pin número 8, ¿sí? En el pin número 16 es 5 voltios, ¿estamos claros? Es la lógica de control y acá es la lógica o el voltaje de potencia, ¿sí? Entonces note que este conecto al pin 8. Podría nuevamente conectar directamente o podría conectar a algún pin en la parte de acá, ¿estamos? El hecho que ustedes van a tener que armar en sus fuentes, porque sus fuentes tienen que trabajar para ello, ¿ya? Obviamente transformador, puente de Gretz, la estabilización, etcétera, pero ya no usan un 7805, sino un 7812, ¿estamos claros? Entonces usan un 7812 para que les genere 12 voltios y luego usan un 7805, es decir, 7805 por aquí. Ya, aquí está analógico, pongamos 78, déjenme ver cuál nos sirve mejor. Este de aquí, ¿ya? Entonces, jalamos este de aquí, un 7805, y le conectamos acá, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo voy a tener aquí, ingresan los 12 voltios, estabilizo a 5, claro que se va a calentar un tanto ese dispositivo, pero lo vamos a utilizar de esa manera, y aquí yo tengo la salida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar etiquetas acá, aquí se puede utilizar etiquetas de fuente, por ejemplo, aquí está power, por ejemplo. Podría yo utilizar esta etiqueta, ¿ya? Entonces, esta etiqueta, por ejemplo, podría utilizar, conectarle aquí y darle el nombre de 5 voltios, ¿ya? Por ejemplo, 5 voltios, 5V, ¿ya? Tengo 5 voltios aquí en esta etiqueta o en esta fuente como tal, ¿ya? Déjeme solamente mover un poco, ¿ya? Tengo 5 voltios y note que acá tengo 12 voltios, entonces yo podría jalar un cable desde aquí de potencia igualmente, ya de fuente, aquí 12 voltios, ¿ya? Entonces note que yo tengo ahí las dos fuentes al mismo tiempo. La una fuente de 12, ¿ya? Le puse el regulador 7805 y tengo una fuente de 5. ¿Estamos? Si yo mido voltajes aquí, obviamente voy a poder medir, ¿ya? Aquí lo que debo tener cuidado en las fuentes es que, por ejemplo, necesito también la cuestión de tierra, ¿ya? Déjeme solamente muevo esto un poco, ¿ya? Necesito la cuestión de tierra acá abajo, ¿ya? Entonces no se olvidará de conectar aquí tierra, esto en especial en el ámbito de simulador. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, puedo conectar acá común, ¿ya? Común a los dos. Ahí está, tierra, ¿ya? Entonces ya tengo aquí diseñada la cuestión de cómo ustedes van a tener las dos fuentes al mismo tiempo, la de 12 y la de 5. Por si acaso necesitamos para los motores, había gente que necesita la fuente de 12 voltios. ¿Estamos claros? O que necesitaba la fuente de 12 voltios. Ahora, eh, como dije, necesito conectar esto a los pines. Habíamos revisado que la fuente, el voltaje de potencia va al pin 8, ¿ya? Entonces note que esos 12 voltios tengo que alimentar aquí en el pin 8, ¿ya? Jalo uno de potencia, digo aquí, conecto, ¿ya? Y aquí le digo, esto es 12 voltios, ¿ya? 12 voltios en el pin 8, ¿ya? Y en el otro pin, en cambio, iban 5 voltios. Conecto aquí y aquí tengo que llegar con 5 voltios, 5 voltios, ¿ya? Entonces esto es evidente. Yo estoy conectando el pin 16 acá abajo, a donde está este otro circuito, ¿sí? Este circuito de fuente, ¿ya? Y ya tengo alimentada esta parte de aquí. ¿Estamos claros? Ahora, para probar cómo funciona esto de aquí, para probar la esencia del funcionamiento del L293D, vamos a utilizar, esto es para cuando se está aprendiendo y cuando se está probando el simulador, existen unos botoncitos aquí, digamos de esa manera, una especie de botones que se llama Logic State, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo, este de aquí, lo que me dice, bueno, tengo Logic Prof, que me permite probar un lógico, es decir, probar que está saliendo de ahí, si está saliendo un cero o está saliendo un uno. Esto podría utilizarlo para probarlo con el Arduino, ¿sí? Para ver qué está saliendo del Arduino por ese pin, si sale un uno o sale un cero. Y tengo un logic state que permite generar una fuente, ¿no? Que dice source, fuente, ¿sí? Estado lógico o fuente de estado lógico, el latchet action, que es latchet enclavado, ¿sí? Que se queda ahí en esa posición. Entonces vamos a usar este latchet. Tengo también el momentáneo, ¿no? Que dice logic trigger,
que es momentánea la acción. Yo presiono, se va en uno y se apaga. Entonces, creemos la latchet, jalemos de esta de aquí, ¿ya? Y esta les vamos a conectar aquí, en el enable, la una. La otra vamos a conectar acá en el otro enable, obviamente, ¿ya? Déjenme, bueno, coloquemos de aquí. En el otro enable, ¿ya? Ok, ok, esas son las entradas, entrada uno y cero y lo otro en el enable, sí, lo otro sí, acá en el enable, ¿ya? Déjeme solamente muevo y organizo un poco esto de aquí, ¿ya? Note que puedo conectar por cables, como les dije, o puedo conectar por las etiquetas que habíamos utilizado, ¿ya? Ahí estoy conectando los tres, ¿ya? Si usted nota, estoy utilizando solamente uno de los canales. El utilizar uno de los canales significa que yo solamente estoy controlando un motor. ¿Estamos? ¿Ya? Por ahora el Arduino no está haciendo absolutamente nada. Déjele en paz al Arduino, ¿sí? Únicamente estamos trabajando con este de acá, con el motor, para que entienda cómo controlar el motor, ¿ya? Entonces, si yo le pongo a correr a esto de aquí, ¿ya? Déjeme ver qué problema me está dando. Ya, me está dando problema la fuente, ¿ya? Déjeme eliminar, me dice que no está especificado los 12 voltios, ¿ya? Para no tener problema con eso, a veces lo que hacemos es cambiar estas etiquetas. Sí, esto sabe ser necesario de poner otros. Pero bueno, vamos a poner estas de label mismo, ¿sí? Vamos a ponerles estas por acá, ¿ya? Entonces vamos a conectarle aquí la que dice 5 voltios y eliminemos esta de aquí, ¿ya? Vamos a ponerle aquí la de 5 voltios, 5B. Ya. Conectemos de aquí. Y acá vamos a poner la de 12 voltios. Ya, igualmente saquemos una de aquí. Déjeme solamente le giro. Ya pongamos de ahí. Aquí 5, acá 12 voltios. Ya estas genéricas son mucho más, un poco más dinámicas. Entonces, quito de aquí estas dos de acá también. ¿Ya? Y conecto directamente una de 5 voltios y una de 12 voltios. Bueno, al revés. Aquí va 5 voltios en el pin 16, 5B, ¿ya? Notará que estos 5B no es que yo le estoy diciendo 5 voltios, sino le estoy dando un nombre, ¿sí? Yo pude haber puesto voltaje alto, voltaje bajo y sigue funcionando, ¿estamos? Siendo es simplemente la misma etiqueta numérica que estoy utilizando para abajo, ¿ya? Ahí debería no haber inconveniente. Ya, si simulo, déjeme ver si me sale algún error. Ya, según esto está funcionando. Ok, no. Deje ver qué fallo. Dice... Ya, es el problema del Arduino. Ya, me dice que no está cargado un programa. Vamos a eliminarle el Arduino por ahora. Ya, listo. Ya ahí sí. Ya, listo. Como el Arduino estaba sin el programa, no me decía que no hay un programa para correr al Arduino. Ya, entonces note que yo tengo el motor. Ahora, ¿cómo funciona el motor o cómo funciona este driver de motor? Si usted recuerda que había unas etiquetas. Primero me decía que, de hecho en internet también puede encontrar esta tabla. Ya, me dice que, por ejemplo, déjenme ver un ratito, aquí está. Ya. Esta tabla es toda esta tabla de aquí, ¿sí? Note que dice tabla 3 y tabla 3 continuación, ¿ya? Entonces me dice que yo puedo hacerle girar a la derecha y hacerle girar a la izquierda. Y para eso necesito darle un enable, ¿sí? Un activado en los pines. Y note que la entrada uno le doy en bajo y la entrada 2 le doy en alto. En pocas palabras, al uno le doy cero y al otro le doy uno. Y si esto está en enable e intercambio, note que intercambio 1-0 gira para el otro lado. Vamos a probar eso de ahí, ¿ya? Entonces me dice que el enable debe estar en encendido, es decir, debe estar como que conectado a 5 voltios, ¿ya? Si le doy 1 en la una entrada, note que el motor gira en el un sentido, ¿sí? Si es que se ve un tanto la simulación, ¿ya? Note que el motor gira en el un sentido, ¿ya? Y si es que yo pongo en cero este de aquí y pongo en uno el de acá, note que el motor gira en el otro sentido. ¿Estamos claros? Entonces, este es un driver de motor, es un controlador de motor. Naturalmente está hecho para controlar el sentido de giro del motor. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, esa es la una lógica que me está dando la tabla. Ahora, la misma tabla me dice que si yo mantengo en enable y le doy bajo, bajo, ¿ya? ¿Qué le pasa al motor? Se detiene rápidamente, ¿sí? Una detención fast motor stop, ¿sí? Detención rápida del motor. O si le doy 1, 1, es decir, le doy alto, alto, también se detiene, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si le doy, le desactivo el enable, ¿ya? No va a importar lo que yo dé en la entrada, eso significa esa X, no importa lo que dé en la entrada, lo que me dice aquí es un libre movimiento del motor detenido, es decir, el motor simplemente va a estar detenido, no va a hacer nada, ¿ya? Va a estar como que apagado.
Y es lógico, ¿ya? Note que aquí estoy en 0, 0 y acá en 1 en activado el enable y no gira el motor. Si yo le doy 1, gira al un lado, pero si también le doy 1 al otro lado, también se detiene el motor, ¿sí? Es una detención rápida, ¿ya? Y si le doy enable, perdón, le desactivo acá el enable, no importa lo que yo haga aquí, ¿sí? Note que yo puedo cambiar, ¿ya? No importa lo que haga aquí, el motor va a estar detenido de manera libre. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, generalmente, cuando usted quiere controlar un motor, y aquí va el tema que explicaba un poco el fin de semana, cuando usted quiere controlar un motor, entonces lo que hace es controlar estos pines. Por ejemplo, digamos que no queremos controlar el giro del motor, en el sentido de no quiero controlar hacia qué lado gira. ¿Estamos? Si queremos solamente controlar que se prenda y se apague, nosotros podemos hacer que estos pines, el uno y el 2 se manden a positivo. Perdón, se manden el uno a positivo y el otro a negativo. Y lo que controlamos desde el enable. Si yo le prendo, gira, ¿ya? Si yo le apago, se detiene. Le prendo, gira y le apago, se detiene. Y esto mandamos desde dónde? Desde el Arduino, ¿sí? Desde el Arduino decimos envíese un uno si es que el sensor la temperatura pasó de tal temperatura de los 30 segundos, perdón, de los 30 grados, etcétera. Si pasó desde ahí, envíe un uno, ¿ya? Y se prende el motor. Si es que bajó, envíe un cero y se apagó. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago que este enable vaya a uno y cero? Simplemente, bueno, primero detengo la simulación en este caso. ¿Ya? Aquí le borremos estos de aquí, borremos estos de acá también. ¿Ya? Recordará que al uno le voy a dar uno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para darle un uno, yo le doy 5 voltios, ¿ya? Entonces, simplemente tomo la fuente de 5 voltios que andaba por ahí, ¿ya? 5 voltios era esta. Digo, la fuente de 5 voltios, ¿ya? Vengo y le conecto aquí. ¿Ya? Y el otro le conecto a tierra, porque el otro necesito darle cero, ¿ya? Vengo y le conecto para acá. Sí, cuando vaya haciendo diagramas, porfa, tratar de ser lo más ordenado posible para que los diagramas se vean ordenados y usted pueda ejemplificarlos, ¿ya? Entonces note que yo estoy dando uno y estoy dando cero. Entonces note que yo activo acá, déjeme solamente simulo, ¿ya? Le doy uno, se activa, le doy cero, se desactiva. ¿Sí? Uno gira el motor, cero, desactiva el motor. Entonces puedo darle esos dos usos. Control de giro del motor, girar derecha, girar izquierda, pero para eso necesito controlar los pines, en especial el uno y el 2. ¿Sí? Cuando quiero controlar por entrada uno y 2, ¿sí? Cuando quiero controlar el giro del motor, controlo con la entrada uno y la entrada 2. ¿No? Pero cuando quiero controlar solo encendido y apagado, puedo utilizar el enable. Cuando quiero aplicaciones medio más controladas o con algunas otros condicionales, utilizo o manipulo los tres pines como lo estuve mostrando al inicio, ¿sí? Ahora, esto hay que tener cuidado. La teoría me dice envíele un uno acá, ¿ya? Se puede enviar el uno directamente de esta manera, ¿sí? Conectado a 5 voltios. Pero no se recomienda demasiado hacer esta situación de enviarle directamente, porque si es que hay alguna situación de descarga de energía, estos 5 voltios van a alimentar directamente a este uno. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se conecta una resistencia, ¿sí? Déjeme jalar una resistencia. Las resistencias de acá están como res. Ahí el genérico, déjenme ver si aparece. Sí, aquí está. ¿Ya? Ahora déjenme buscar una resistencia que luego nos sirva, pero bueno, todavía no hay. Luego hay que buscar una resistencia que nos tenga utilidad. Déjenme ver aquí, sabe aparecer de medio vatio, de 0,5 metal field. Ya bueno, podemos utilizar este de aquí. La idea luego ya vamos a ver que necesitamos cambiar esos elementos por alguna situación. Utilicemos cualquiera de ellos. Vamos a utilizar una de un K, ¿sí? Min res, vamos a poner esto, min res de un K. ¿Ya? Pueden utilizar la otra genérica, pero por cuestiones de diseño yo ya les voy poniendo estas de acá. Podemos utilizar una de un K o podemos utilizar una de 10K, ¿sí? Cualquiera de las dos es funcional, 10 o un K. Si es que por alguna situación vemos que hay algún inconveniente, puede que sea esta resistencia que vamos a conectar la que sea la del inconveniente, ¿ya? ¿Qué le vamos a hacer? Simplemente a conectarle, antes de conectar al pin, le vamos a conectar una resistencia, ¿sí? Para hacer una limitación de corriente. Evitar que el circuito tenga una sobrecorriente en ese pin y se queme ese pin del integrado, ¿ya? Se puede utilizar una resistencia de 10K, lo cual es suficiente
para la corriente que se necesita, ¿sí? Si probamos, debería funcionar sin inconveniente aquí. Que yo puedo controlar acá un 1 y se enciende, manda un 0 y se apaga. ¿Ya? Dudas, preguntas. ¿Está claro cómo controlar un motor? Ya, notará que aquí he utilizado 2 voltajes por si el motor con el que trabajan es un motor de 12 voltios, es un motor de 9 voltios, es un motor de otro voltaje. ¿Ya? Ustedes ya saben en qué pines conectar, dónde va el motor, etcétera. Luego se necesita conectar unos diodos, ¿ya? ¿Para qué se necesita conectar estos diodos? En especial en motores más grandes, ¿sí? Por ejemplo, déjenme ver. Notará que aquí está ejemplificado para los 2 canales, ¿ya? Lo que necesitamos es solo un canal, ¿ya? Solo uno de los canales, que es este de acá. Aquí les está dando la conexión unidireccional, pero les da la conexión con el VCC. Note que están conectando al VCC y controlando a través de una sola de las salidas, no conectando las 2 salidas como lo estamos utilizando nosotros. Da lo mismo, se puede conectar de esa manera. Lo único que debemos tener cuidado es de esta situación, estos diodos de aquí, ¿ya? Si usted se percata, aquí hay uno que están conectando diodos paralelo al motor, ¿ya? Si usted nota, está de esta manera conectado el diodo, ¿ya? Entonces, aquí hay una situación que vamos a hacer, ¿ya? Aquí vamos a hacer de manera medio experimental. Déjeme, detengo esto de aquí rapidísimo, ¿ya? Esto se hace ya en la práctica netamente. Aquí no va a tener mucho peso. Podría dejarse el motor ahí o si no, bueno, puede funcionar ahí o si no, se le trata de conectar un diodo al motor. ¿Estamos? ¿Para qué le tratamos de conectar un diodo al motor? Aquí hay que tener cuidado con el orden de conexión, si le conectamos así o le conectamos al revés, ¿ya? Por ejemplo, si le conectamos de esta manera, notar aquí, ¿ya? Uno y acá otro, ¿ya? Puede que no funcione, déjeme probar rapidísimo, ¿ya? Ya, si le conectamos de esta manera, ya, note que el motor se mueve lento, ¿ya? Si el motor se mueve lento es porque el diodo está al revés, ¿sí? Ahorita no sabemos en qué sentido está la corriente. Podríamos ver con el multímetro en qué sentido está la corriente. Por ejemplo, el rato que nosotros le aplicamos o le vemos acá, esto se haría con el multímetro. Por ejemplo, usted pone el multímetro, a ver, déjenme ver, por acá están los medidores. Podemos utilizar también el amperímetro. Ya, conectemos de así, ok, de C. Ya. Entonces, por ejemplo, le vamos a conectar aquí, antes de conectarle el diodo, ¿ya? En especial porque en la parte física podemos causar, bueno, no quemar, pero causar algún lío. Entonces, note que el rato que yo activo, ¿ya? Me está dando más 10 voltios, ¿ya? Es decir, que el positivo está acá y el negativo está acá, está correcto, ¿ya? La circulación está de izquierda a derecha, es decir, la corriente está pasando desde motor 1 hacia motor 2. ¿Estamos claros? Desde el pin motor 1 hasta el pin motor 2, ¿ya? Entonces no trae ese sentido de la corriente. Entonces yo tengo que poner el diodo en el sentido opuesto, ¿ya? El diodo va en antiparalelo. Aquí está el diodo, ¿ya? Y yo tengo que ponerlo al revés, así, en antiparalelo, ¿ya? Ya vamos a ver para qué sirve exactamente. Y con eso terminamos. Entonces, lo que hacemos es simplemente conectar este diodo en ese sentido, en especial cuando gira en un solo sentido, ¿ya? ¿Por qué hacemos ello de ahí? Porque a veces se introducen corrientes en sentido contrario, debido a que esta es una bobina y existe un efecto magnético, una corriente de inducción o de inducción mutua se induce otra corriente. Para que esas corrientes no regresen al motor, perdón, no regresen a los pines y no dañen, se coloca este diodo. Entonces, este diodo lo que hace es que esas corrientes se eliminen aquí internamente. ¿Estamos? Entonces, este diodo es un diodo de protección contra corrientes. Un ejemplo básico de esto para que lo entiendan, ¿se acuerdan cuando prendían la licuadora antes y tenían una radio o una televisión de esas antiguas? ¿Qué pasaba cuando prendían la licuadora? ¿Había ruido en la radio? Ya había ruido, se introducía una señal en la radio, dañaba la señal eléctrica, ¿estamos claros? Y por eso la radio se escuchaba raro, se escuchaba feo, o la televisión se dañaba la imagen, ¿se acuerda que era como que se iba el canal? ¿Ya? Entonces, acá en la electrónica también sucede algo similar, no es exactamente lo mismo, pero similar, se introduce ruido por esta bobina, recuerda la licuadora es una bobina gigante, entonces por esta bobina se introduce ruido. Para evitar ese ruido, se coloca este diodo en antiparalelo, ¿ya? Porque en antiparalelo usted lo vio, ya, control Z, déjeme ver, ¿ya? Lo vio que yo conecté aquí. Note que el positivo está acá a la derecha, ¿ya? Cuando yo enciendo esto de aquí, ¿ya? El positivo está acá a la derecha, perdón, a la izquierda y el negativo a la derecha, ¿ya? Y yo estoy colocando ánodo en el negativo y cátodo en el positivo. Entonces,
Esto funciona en antiparalelo. ¿Estamos claros? Ese diodo se pone de protección en especial cuando está girando en un solo sentido. Cuando gira en doble sentido en los dos lados, hay que tener cuidado porque no es solo un diodo, son dos diodos o cuatro diodos los que se conectan. Aquí está en el caso de un motor bidireccional, ¿sí? Cuando gira en los cuatro sentidos hay que colocar esos cuatro diodos, ¿ya? Aquí está colocando, pero está haciendo otra conexión, es otra parecida. Entonces note que acá tenemos los dos diodos, perdón, los cuatro diodos que están conectados de esta manera para cuidar esa intromisión de ruido en el circuito de electrónica. ¿Estamos?